¿Qué es la Biblia? Para algunos de nosotros puede ser fácil responder. Para algunos otros es complicado. ¿Qué es la Biblia? Conjunto de libros, ¿verdad? La palabra original o de donde proviene, del latín y luego anteriormente del griego. El significado de Biblia tiene que ver con la colección de libros, muchos libros. Lo que nosotros tenemos acá es más que un libro, más que un simple libro. De hecho, visto desde un punto técnico, aquí tenemos una biblioteca. Aquí hay un conjunto de documentos, de escritos, con diferentes referencias, diferentes autores, aproximadamente 40 autores. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los libros que tenemos registrados en la Biblia, tenemos un aproximado de 1500 años de lapso. No fue una persona que se llenó de frijolitos una noche y que al día en la madrugada tuvo sueños y empezó a escribir lo que se le ocurriera y ya presentó la Biblia. No, hermanos. Son años, son siglos de historia. Personas que con su propia vida protegieron esos documentos a pesar de las guerras. Recuerde usted que hace muchos años, y le estoy hablando de hace unos 2500 años, 3000 años atrás, entre los pueblos habían conflictos y las guerras. Su objetivo era aniquilar la historia de ese pueblo. Y habían personas que cuidaban y protegían los documentos, eran sagrados. A nosotros nos ha llegado esa bendición. 3 continentes representados también. Imagínense qué tremendo. Sin embargo, tanto documento, tanta historia, tantos años de lapso, ¿verdad? Y tantas personas escribiendo. Le cuento que entre los autores hay personas que eran profetas, otros fueron reyes, otros fueron granjeros, sirvientes, coperos, personas en la política, personas en ambientes religiosos, músicos. En las Sagradas Escrituras encontramos una literatura increíble como poesía, narraciones, historias. Increíble, la Biblia es increíble desde el punto de vista técnico. No digamos desde el punto de vista espiritual. Aquí está la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el sentir de Dios para la humanidad. Es la palabra misma de Dios, que no podemos escucharla de forma audible, o tampoco podemos nosotros ver a Dios porque moriríamos como seres humanos. Pero Dios en su gracia y misericordia permitió que a lo largo de la historia algunos seres humanos escucharan su voz. Por inspiración del Espíritu Santo escribieron lo que había o lo que hay en el corazón de Dios para la humanidad. Allí está. En estos documentos, en estas páginas, encontramos la voluntad de Dios para el ser humano. En estas páginas encontramos cómo fue la creación, cómo fue creado el universo. En el Génesis, capítulo 1, podemos notar esa narración. ¿Cómo fuimos creados los seres humanos? Está la narración de un pueblo que se eligió, el pueblo de Israel. Dios eligió ese pueblo como modelo, como un hijo, dice la palabra. Sin embargo, a lo largo de los años, ese pueblo se apartó del Señor. En la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, se narra también lo del pecado. ¿Cómo nosotros los seres humanos nos apartamos del pecado? Pasaron los siglos, la humanidad siguió expandiéndose sobre la tierra, la maldad siguió aumentando. Y en las Sagradas Escrituras se narra que habría una redención, un redentor, un salvador, el Mesías, el ungido. Había un plan
Hay un plan divino en todo esto. El ser humano se apartó, pero había la necesidad de un sacrificio, de un cordero. Así se presentó en todo el Antiguo Testamento. La necesidad de que el ser humano presentara a Dios, que no se presentara con las manos vacías, sino que se presentara con un sacrificio para la redención de sus pecados. Sin embargo, esos sacrificios tuvieron un límite y tuvo que aparecer Jesucristo como el Cordero de Dios. Apareció en la historia. Profetas, siglos de espera. Profetas estuvieron hablando de Él. Y apareció nuestro Señor Jesucristo. Muchos no lo reconocieron. De hecho, el Evangelio de Juan habla de eso. Ahora lo suyo vino. No, los suyos no lo recibieron. Pero a quienes le recibieron, se les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. En el Nuevo Testamento entonces aparece la narración, ya no solamente de un pueblo, sino aparece Jesucristo, el Salvador del mundo. Su palabra ahora es predicada a todas las naciones. Nosotros somos hijos de Dios por gracia y misericordia y por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Sin embargo, Jesús no se quedó en la cruz. Jesús, nuestro Señor, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y también en las Sagradas Escrituras se narra que pronto volverá. En este libro, o en esta colección de libros, encontramos el inicio, el presente y el futuro. Este libro finaliza con la revelación del Apocalipsis, lo que sucederá al final de los tiempos. Hermanos, este libro es para cada temporada, para cada época. Las narraciones que están acá no fueron escritas solamente para un tiempo específico, es para el hoy. ¿Quiénes dicen amén? Y es para el mañana. Es una joya lo que tenemos acá, hermanos. Yo no sé si usted sabe, pero hay países en donde no es permitido llevar la Biblia. Hay lugares en donde se penaliza con cárcel e incluso con la vida, ¿verdad? Tener documentos bíblicos. Usted y yo somos bendecidos. En nuestra tierra bendita, Guatemala, podemos predicar la palabra de Dios. Podemos compartirla a través de internet, a través de documentos escritos. No quiero engrandecer la Biblia, pero quiero que seamos conscientes de que acá tenemos nosotros una gran bendición. ¿Quiénes saben entonces que la Biblia es la palabra de Dios? Levanten su mano. Ahora, qué curioso. Si sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ¿por qué en muchas ocasiones no le damos su lugar? No me refiero a que la pongamos en un lugar físico, en la casa. No me refiero a eso. Bueno, si usted la guarda en su librera y le tienen un lugar especial, pues qué bueno. Pero más que eso, me refiero a prioridades en nuestra vida. ¿Qué prioridad ocupa en nuestra vida la lectura de la palabra de Dios? En muchas ocasiones le damos mayor prioridad a la lectura de los libros de economía, de los libros de derecho, o según la profesión o carrera que nosotros hayamos elegido. En otras ocasiones le damos prioridad a las redes sociales. Yo creo que eso es lo más común. A veces pasamos mucho tiempo leyendo el chisme book, ¿verdad? Ahí nos enteramos de qué accidente hubo, quién está estrenando carro, ¿verdad? A dónde se fue a pasear el fulanito, qué ropa se puso la menganita, ¿verdad? Y menospreciamos la palabra de Dios. Dios quiere hablarnos. El Señor quiere hablar a tu corazón. Constantemente Dios está tocando la puerta. Si alguno oye su voz, Él entrará,
cenará con nosotros. Él ya nos ha escuchado. Nos toca a nosotros escucharlo a Él. Y eso lo podemos hacer a través de las Sagradas Escrituras. Y aunque fue escrita por hombres, la Biblia tiene una autoría divina. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21 dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, tenemos una revelación divina. Ahora, acá en las Sagradas Escrituras se da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro del mensaje a lo largo de este libro. Aquí podemos encontrar sabiduría sobre cómo dirigir nuestras finanzas. Amén. Lo hemos encontrado. Cómo dirigirnos, cómo conducirnos en nuestro diario vivir. Aquí encontramos la voluntad y los mandamientos del Señor, tal y como se los dije hace unos minutos. Pero es increíble cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos una línea de pensamiento, una revelación de Jesucristo. Desde que nuestro Dios tuvo que sacrificar a unos animalitos para cubrir la desnudez de los primeros seres humanos, para cubrir esa desnudez provocada por el pecado. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Hubo ese sacrificio, existió ese sacrificio, revelando así la necesidad de que Jesucristo muriera en una cruz por nosotros. Desde allí, hermanos, sigue la revelación. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, cuando fue establecido el tabernáculo para llevar adoración, luego el templo, darle adoración al Señor y la necesidad de sacrificar. Ahora nosotros no sacrificamos físicamente porque el sacrificio ya fue hecho. Fue realizado por nuestro Señor Jesucristo. Por Él es que nosotros tenemos libertad para estar acá, hermanos. Nosotros no merecíamos el perdón de nuestros pecados. Por nuestras acciones, no. ¿Por qué tan buenos fuéramos? No. Nosotros habíamos sido condenados a la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Pero solo a través de nuestro Señor Jesucristo hay perdón de pecados. ¿Quiénes dicen amén? Por la sangre de Jesucristo tenemos el perdón de pecados. Nuestra culpa es quitada porque Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todas nuestras culpas. Todo lo que era contrario a nosotros, Jesucristo lo llevó en la cruz. Juan 3:16, uno de los versículos más famosos, muy conocidos de las Escrituras, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y en Juan 5:39 dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Las Sagradas Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Quiero comentarle algo muy interesante, que muchos de ustedes se preguntarán:
El apóstol Pablo se estaba refiriendo allí a las Sagradas Escrituras de ese entonces. Nosotros, como cristianos, como iglesia cristiana, en nuestra Biblia encontramos dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento conformado por 39 libros. Es la colección de libros de la Biblia hebrea. Gracias a mi esposa que me subió a mi oficina y de hecho me trajo aquí este documento, es la Biblia hebrea. De hecho está escrito en hebreo. Usted sabe que el Antiguo Testamento, y si no lo sabe, ahorita se lo cuento, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo. No hay escritos originales porque todo fue producido de boca en boca y la narración la escribían y habían personas que aprendían, o mejor dicho, todo hebreo debía aprender la ley, la tenía que aprender de memoria. Esa era parte de la escolástica, parte de la forma en la que se educaba a los niños. Por eso es que dice Deuteronomio, ¿verdad? Esto repetirás a tus hijos y las pondrás en tus dinteles, la tendrás en tu frente, la tendrás. Y miren, había una forma de enseñanza, así como nosotros debemos aprender y debemos enseñar a nuestros hijos. Pues bueno, el Antiguo Testamento, conformado por 39 libros, los libros del pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pablo, usted me dirá, no existía el Nuevo Testamento cuando él escribió eso. Muy interesante, qué increíble. Que el apóstol Pablo inspirado, la respuesta sería el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Él ni se había percatado, así como muchos autores no se habían percatado que estaban escribiendo documentos que se convertirían en documentos sagrados. No fue que en algún momento alguno de ellos dijera, voy a escribir para que dentro de un par de siglos encuentren mis documentos y los pongan para la bendición de la humanidad. No. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él escribía para bendecir a la iglesia en Éfeso. Por eso es que están las famosas epístolas, las famosas cartas. El apóstol Pablo también escribía para sus discípulos, para Tito, Filemón, Timoteo. Sin darse cuenta que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, y siglos después, o años después, siglos después, un grupo de hombres dirigidos también, inspirados por el Espíritu Santo, establecieron el canon, que es lo que nosotros tenemos. Hay muchos otros documentos, otros evangelios. No se va a asustar usted, que no le vayan a decir, es que apareció el evangelio a no sé quién, apareció el otro evangelio, apareció otra carta, apareció. Sí, es que hay varios documentos, pero los que tenemos en la Biblia, gente dirigida por el Espíritu Santo. No hay otra respuesta. Gente guiada por el Espíritu Santo establecieron el canon, o sea, qué libros estaban dentro de la Biblia. Y otros se descartaron. Es una obra de arte. Es dirección divina lo que nosotros tenemos como Biblia. Ahora, esas son cuestiones técnicas. ¿Qué provoca la Biblia? ¿Qué provocan estos escritos en nosotros? Número 1, la palabra de Dios tiene el poder para transformar a las personas. Hay libros que nos impactan. Hay libros que transforman nuestra forma de pensar. Yo recuerdo que hace muchos años yo leí un libro de un pastor. No sé si lo voy a pronunciar bien, su nombre es Greg Groeschel, algo así. Ese libro se llamaba Chazón, que significa visión. Y él hablaba ahí sobre, empieza el primer capítulo, ¿qué te gustaría tener en tu epitafio? Así se le llama cuando alguien muere y le ponen algo, ¿verdad? En la tumba, ¿verdad? ¿Qué te gustaría? Y eso me impactó, y seguí leyendo, me impactó. Pero son palabras que bendicen, que pueden marcar un como yo era antes y un después, pero los únicos documentos que pueden transformar nuestra vida para la eternidad están aquí. Es la Biblia.
Un libro de matemáticas, un libro de economía, un libro de derecho, usted le puede sacar de la ignorancia, ¿verdad? No sabía eso de los impuestos, no sabía esto acerca de las leyes de la física, etcétera. Pero aquí encontramos, hermano, lo que nos transforma a nosotros no solamente para vivir acá en la tierra, sino para la eternidad. Hay personas que habían estado hundidas en drogas, en alcohol, que habían sido desechadas por su familia y por la sociedad, pero cuando tuvieron un encuentro con Dios, a través de lo que aquí está escrito, fueron transformados. Eso no lo hace otro libro, hermano. Este libro tiene vida y da vida. La lectura de esos documentos produce vida en nosotros. La lectura de la palabra de Dios hace que de nuestro interior broten ríos, brote algo de nuestro interior, que son como ríos que salen de nosotros. Y es algo que después nosotros no podemos explicar. La palabra de Dios transforma el corazón dolido. La palabra del Señor fortalece el corazón que ha sido quebrantado. La palabra de Dios fortalece aún el cuerpo. La palabra de Dios tiene poder. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: sin duda, la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios en tu vida. Penetra a tu corazón. La palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestra alma, donde la ciencia no puede llegar, donde otros libros no pueden llegar, donde las palabras de nuestros amigos o de nuestros consejeros no pueden llegar. La palabra de Dios llega a lo íntimo de nuestro corazón. Una persona que se alimenta con estos escritos está siendo transformada constantemente. Está siendo no solamente creciendo espiritualmente, sino está desarrollándose espiritualmente. La Biblia nos orienta, nos dice cómo vivir. Recuerda lo que dice Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando todo está oscuro, en la madrugada o en la noche, y usted necesita caminar, ya sea a la cocina para tomar un vaso de agua, o necesita ir al baño, o ir a ver a los niños, y todo está apagado, ¿qué hacemos? Encendemos la luz para no tropezar, ¿verdad? Y si hay unas gradas, pues mejor si está encendida la luz, y esa lámpara alumbra nuestro camino. Esa lámpara es la que evita que nosotros nos tropecemos. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa lámpara, es esa linterna, es esa luz que ilumina nuestro caminar cada día de nuestra vida. Si tropezamos, es porque no estamos prestando atención a la luz de la palabra del Señor. Es necesario que pongamos en práctica, que le demos prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La palabra de Dios nos da ese tipo de consejos.
La palabra de Dios nos orienta cómo debemos tomar nuestras decisiones. No nos apoyemos en nuestro propio conocimiento. Aprendamos a confiar en el Señor y a poner nuestros proyectos en sus manos. No presentemos nuestros proyectos para obligarlo a Él de que Él haga lo que nosotros queremos. Eso es un error. Debemos presentar nuestros proyectos al Señor esperando que Él apruebe esos proyectos. Clamemos a Dios por su respaldo en todo lo que hagamos y estemos atentos a escuchar su voz, si contamos o no con su respaldo y con su aprobación. Efesios 4:29. Allí es un ejemplo. Encontramos un ejemplo de cómo las Sagradas Escrituras nos orientan, nos educan, nos enseñan. Oigan lo que dice Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Mire qué bonito, eso lo encontramos en la palabra de Dios. Consejos para nuestro diario vivir. ¿Cómo debemos hablar? ¿Qué debe haber en nuestras conversaciones? Dice, evitemos las conversaciones obscenas y procuremos ser de edificación a quienes nos escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Esos consejos los encontramos en la palabra de Dios. ¿Quiénes son los beneficiados al dejar el enojo? Nosotros mismos. Si tú no dejas la amargura, si tú no sueltas la amargura, tú mismo te estás haciendo daño. Estás afectando tu alma, tu espíritu, te estás quitando la paz de tu corazón y al mismo tiempo te estás enfermando físicamente. Arranca todo, saca todo enojo, saca toda amargura. No esperes a que alguien lo haga por ti. No esperes a sentir que el Espíritu Santo te está dando la fuerza para hacerlo. Hermano, a veces es solo decisión. Tú debes decidir. Obviamente el Espíritu Santo te da la fuerza. Y obviamente el Señor ya te lo está diciendo. Deja atrás el pasado. Versículo 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Oiga, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La importancia del perdón. Perdonarnos mutuamente. Esos son consejos que encontramos en la palabra de Dios y así podemos encontrar muchísimo. Entonces, número uno, ¿qué provoca la palabra de Dios en nosotros? Provoca transformación. Somos transformados. ¿Quiénes dicen amén? Número dos, la Biblia nos indica cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir. Y número tres, la Biblia nos da palabras de consuelo y de ánimo. La palabra del Señor nos consuela. Oiga lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. La palabra de Dios es nuestro consuelo. Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda, oiga, en momentos
de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Nuestro refugio y nuestra fortaleza está en el Señor Dios Todopoderoso. Esas palabras las encontramos en las Sagradas Escrituras y es lo que el Señor te dice. Aunque la economía se desmorone, aunque el mundo se turbe, nosotros confiamos en nuestro Señor. Amén. Pónganse de pie, por favor. Escuchen este dato que encontré. Alrededor del siglo XVI, poseer una Biblia era un privilegio que solamente lo tenían algunas personas muy ricas o algunos pocos eruditos. No todos tenían acceso a leer las Sagradas Escrituras. Imagínense. Nosotros ahora tenemos esa libertad. La podemos tener incluso en nuestros dispositivos, en diferentes idiomas, en diferentes traducciones, en diferentes versiones. Hay personas que en su ignorancia dicen, la Biblia tiene muchos errores, fue escrita por seres humanos. ¿Cómo respondemos a eso? Número 1, obviamente tenía que ser escrita por seres humanos. No iba a aparecer de la nada, de parte de magia. Eso estaría en contra de las mismas leyes naturales, de la materia. No puede aparecer de la nada, la materia se transforma. Entonces los seres humanos tenían que escribirla, ¿verdad? Si no, también le estuviesen adorando la Biblia. ¿Y cómo respondemos a eso de los errores? Recordemos. Por ejemplo, hay quienes dicen, en la Biblia dice que el sol sale y el sol se esconde. Y alguien dirá, eso no es cierto. Es la tierra la que gira alrededor del sol. Hermano, estamos hablando también de hace unos 3000 años atrás. Y además, eso es poético. Incluso al día de hoy usted dice, cuando salga el sol, es una forma de hablar. No podemos afirmar o suponer cosas de una forma lingüística, de un momento, de un periodo, como establecerlo como ley. Es una forma de decirlo. Y además, es una forma en que los seres humanos de esa época entendemos muy bien. Lo que significa de que la Biblia es escrita para que todo lo podamos entender. Amén. En la Biblia encontramos las leyes de la naturaleza, por ejemplo, el ciclo del agua. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas yo les platiqué sobre lo que dice Isaías 55? De que el agua desciende, después sube y hace que el agua caiga, que la lluvia caiga y hace que las semillas germinen. O sea, encontramos datos científicos en las Sagradas Escrituras. Hermanos, aprovechemos la palabra de Dios. No consiste solamente en tenerla en casa. Mire qué tantas presentaciones tenemos. Este es un repelente de zancudos. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije algo de esto? A mí me persiguen los zancudos, los mosquitos, esté donde esté. Me picotean, me dejan así un montón de ronchas. Entonces, de vez en cuando ando cargando mi repelente. ¿Usted cree que esto me va a funcionar si yo lo mantengo en mi bolsa? ¿Para que los zancudos no me piquen? No va a funcionar. Lo va a tener aquí y los zancudos me van a seguir picando. ¿Qué debo hacer? Aplicarlo, ¿verdad?
Tengo que aplicarlo. Si no, no va a funcionar. Usted sabe que hay mucha gente y muchos cristianos que cargan su Biblia. La tienen, pero no la aplican. No la viven. Vienen a la iglesia o venimos a la iglesia. Venimos y hasta nos podemos mofar de que tengo mi Biblia bajo el brazo, mi Biblia. Ay, es que yo soy cristiano. Hermano, hay que aplicarla. Hay que vivirla. Hay que memorizarla. Hay que declararla. Soy hijo de Dios. Eso dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de nosotros? Que hemos sido transformados. Porque éramos pecadores, pero ahora a través de Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. ¿Qué dice la Biblia? Que abandonemos el enojo, que abandonemos la amargura. ¿Qué dice la Biblia? Que pongamos nuestros proyectos en sus manos. Hermanos, disfrutemos vivir nuestro caminar en Cristo Jesús, comprendiendo su palabra. Termino leyéndoles este versículo. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo. Fue el que les acabo de decir. Isaías 55:10. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y aquí está la palabra. Esta palabra cumplirá su propósito en mí. Esta palabra cumplirá sus propósitos en ti. Cierra tus ojos un momento y medita en lo que hoy aprendimos, lo que hoy Dios nos habló. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Estás anhelando escuchar la voz de Dios? Te animo a que te enamores de la palabra de Dios. Si no le has dado la prioridad en tu vida, si no le has dado la prioridad a la lectura de la palabra de Dios, pídele perdón al Señor. Tal vez hemos puesto otras prioridades. Pasamos nuestro tiempo leyendo otras cosas que no edifican. Pídele perdón al Señor. Y al mismo tiempo habla con el Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, ayúdame a tener la disciplina, la devoción. Ayúdame a enamorarme de la lectura de tu palabra y haz viva esa palabra en mí.